Bueno, ahora comienza oficialmente la clase. Lo primero que vamos a hablar y que me pidieron conversar la semana pasada, no me acuerdo quién fue, pero me lo pidieron, fue el tema de ver las evaluaciones, las fechas y los porcentajes para dejar claro todo ese tema, o sea, todo ese tema bien cerrado. Entonces armé lo siguiente. ¿Dónde está? Acá. ¿Se ve el Excel? Sí, Ya. En base a lo que se me presentó en el PPT que estaba como base y en el programa de la asignatura que también se me fue entregado, estaba esta imagen de aquí, que básicamente habla de que está el 60% de la asignatura que corresponde a los trabajos prácticos de cada unidad y el trabajo final, que es el proyecto final que mezcla Excel con Business Intelligence con Power BI, vale 40%. En base a esto y viendo el total de talleres que hay definidos hasta ahora, la primera aproximación que se tiene es esta, que aquí está con las fechas de entrega. El taller uno fue el que tuvieron recién y que terminaron de entregar hace, bueno, 8 minutos, que vale un 10%. El taller 2 va a tener fecha de entrega el 13 de mayo y vale igualmente un 10%. El taller 3 es de Excel también, estos tres son de Excel, como se ve, vale 10% también y la entrega sería el 3 de junio. Mis fechas están al revés porque el computador está en inglés, pero básicamente este es mes y este es día. El taller 4 que va a corresponder al taller uno de Power BI, equivale a un 30%. Esto lo voy a conversar con ustedes porque tenemos que ir viendo, puede que se meta algún otro taller entre medio y separemos la nota. Y finalmente el trabajo final, que abarca el 40% de la nota final de la asignatura. Esto sería respecto a evaluaciones. Y respecto a clases, que también lo vamos a ir viendo en comparación a las evaluaciones, podemos ir viendo que la primera semana tuvimos la introducción de la asignatura, ¿cierto? Donde no hubo ningún tipo de evaluación. La segunda semana nos comimos un receso por semana mechona, creo que fue. Bueno, suspensión de actividad electiva, así que no hubo clase. La tercera semana fue cuando ustedes vieron el diagnóstico, ¿cierto? Que vimos los primeros conceptos básicos. La semana pasada que vimos las fórmulas, los gráficos y el formato, donde ustedes tuvieron el taller uno que se entregaba hoy día. La clase de hoy no incluye un taller de salida, configuración de páginas, formatos de fecha y cálculos distintos con ese tipo de formato. Luego viene la clase 4 de filtros correspondencias combinadas, donde ahí se viene otro taller que se entregaría el 13 de mayo, como conversamos recién. La clase de tablas dinámicas, que no traiga un taller per se, porque después viene otra clase de tablas dinámicas donde se cierra Excel. Y ahí viene el último taller de Excel y con el que cerramos todo este contenido. Coincidentemente, y esto fue totalmente sin querer, cuadra perfecto con que llega la semana de receso. Entonces ustedes van a tener la semana en vez de pedirles la entrega del taller de Excel el 27 de mayo, les voy a dar la semana de receso y ustedes van a poder entregarlo hasta el 6 de junio. Es decir, van a tener 2 semanas desde que se les habilita el taller hasta que ustedes lo puedan entregar, ¿ya? Eso sería con respecto a Excel. Después viene una pequeña clase que es tema de bases de datos para que ustedes vean también, porque ustedes están acostumbrados a ver el lado del comercial, obviamente, es lo lógico, ustedes son comerciales. Entonces la clase del 3 de junio está enfocada a que ustedes vean el lado del informático. Cómo se ocupan las bases de datos, qué estructuras tienen, por qué las bases de datos están pensadas para soluciones grandes y por qué no tienen que utilizar Excel y tampoco tomar decisiones por sí solos en ese tipo de cosas. Ahora luego entrar de lleno a lo que corresponde a las clases de Power BI, donde son dos clases y el taller, que se entregaría el 24 de junio. Luego la tercera clase de Power BI y comienza a avanzar el informe final. Aquí tengo varias alternativas porque el semestre yo puedo terminarlo el 22 de julio sin ningún problema. Entonces lo que se puede hacer es una cuarta clase de Power BI aquí entre medio, con otro taller, y aparte el informe y se correría todo esto una semana básicamente. Esto se movería así. Entonces, aquí entraría un Power BI 4, este igual se mueve, y aquí por ejemplo un T2 de BI, por ejemplo. O este se puede bajar uno más, por ejemplo. Entonces, y así podemos ir jugando con las fechas. En la actualidad, lo que yo tengo es esto. Estar terminando el 15 de julio para no atrasarlos tanto, considerando que ustedes tienen otra asignatura y otras responsabilidades. Me parece que acortarle un poquito el semestre es un beneficio para ustedes. Ahora, si ustedes consideran que prefieren correr esto y acomodar una clase de más de Power BI y un taller más para que el taller uno no valga tanto, depende netamente de lo que ustedes quieran. Yo estoy abierto a escuchar. A mí, la verdad, me da exactamente lo mismo la una o la otra.
Y necesito escuchar su opinión y qué opinan, o sea, y lo que tienen que decir al respecto al calendario que tenemos ahora, que sería nuestro semestre completo. ¿Qué opinan de mi perro? ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? Por mi parte me parece bien, la verdad. ¿Les acomoda No esta tengo semanita problema con extra? la fecha. Sí, por mí. Porque siento que al final todos los ramos van a estar como full la última semana. De verdad. ¿Alguna otra opinión, chicas, chicos? Algo que les calce con alguna prueba muy densa que tengan, no sé, pues, cuéntenme. A mí me parece bien, profe, sí hay unas fechas que me calzan, pero si los talleres van a ser como lo que ya hemos tenido, no creo que sea mayor inconveniente. Claro, los talleres, todos los talleres van a ser similares en el sentido de que vamos a ver la materia detallada, vamos a ver cómo se hacen las cosas y después ustedes van a tener que aplicar lo que nosotros vemos en las clases anteriores. Entonces, no son talleres complejos. Si por lo que tengo entendido, esta asignatura no está pensada para ser un ramo complejo, sino que ustedes puedan aplicar un par de cosas y empezar a entender ya lo que es Excel, Power BI y ese tipo de herramientas. Pero, de nuevo, la asignatura no busca ser compleja de por sí, busca que ustedes aprendan un poquito y a la larga, en realidad, no sé si será lo mismo que en mi área, pero por lo menos en ingeniería los electivos de especialidad tienden a ser un poquito más relajados que las asignaturas base, porque por la larga son esos, electivos. Entonces no es la idea matarlos tampoco. Yo encuentro que está bien, profe. Así es. Sí, profe, yo también encontré que estaba revisando la fecha y no, al menos a mí no, tampoco no me causa ningún problema. No, así es. Ya chicos, si no hay ninguna opinión en contra, entonces este va a ser nuestro calendario. Este archivo se los voy a subir al final de la clase. Si quieren, les sacan un pantallazo para que lo tengan. Es bastante cortito, así que pueden guardarlo como fotito. No sé, decisión de ustedes. Ahí tienen el detalle de cuándo vamos a ir haciendo cada evaluación. Como pueden ver, esta semana no corresponde evaluación. Vamos a ver contenido, pero no se van a ir con trabajo para la casa, así que van a ganar. Con respecto a las notas del taller 1, miren, yo les voy a ser bien sincero. En estos momentos yo me estoy muriendo, académicamente hablando, porque tengo que entregar 3 papers en mayo. Uno en inglés, 2 en español. Y uno de ellos es para la próxima semana. Entonces yo creo que las notas se las voy a tener, sinceramente, para la semana del 10 de mayo. Pero en 2 semanas más les tendría las notas. No me quiero comprometer a tenérselas antes porque me estoy muriendo. ¿Ya? Por mi parte no hay problema, profe. Ok, Por mi gracias. parte tampoco, profe. Se agradece la profe, comprensión. sin problema. Agradecido. Entonces, dejando eso listo, el tema de las notas y el tema del calendario, pasemos a lo que van a ser los contenidos de hoy. Ustedes en el campus tienen habilitado un archivo con el que vamos a trabajar para que lo tengan, que se llama material de clases de... No le cambié el nombre. Ay, no le cambié el nombre. Jiji. Dice 19 de noviembre, pero es de hoy día. Ahorita los ajustes. De 29 de... dice 29 de 4 horas remuneración. Con ese archivo vamos a trabajar hoy día. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a ver un poquito más en detalle el cómo configurar una página, el manejar datos de rangos de fecha, que es súper importante para calcular edades, años en la empresa, días laborales. Vamos a trabajar un poquitito, jugar con las fórmulas que ya hemos visto, vamos a ver qué hacer con los duplicados, cómo trabajar con los filtros, generar informes, resumen, gráficos y mini gráficos y reportes personales. Y ahí vamos a ver a qué me refiero con reportes personales. Entonces, si me dan un segundito, porque como ustedes saben, mi memoria es mala, entonces yo prefiero compartirles la base de datos e ir viendo mi ayuda de memoria, y así ganamos todos. Lo primero que vamos a ver hoy día va a ser complementar lo de la configuración de página de la clase pasada. En este caso, aquí tenemos una base de datos que contiene bastantes tipos de datos, contiene unidad de empleado,
un apellido, un nombre, una seccional, una facultad, cargo, salario, fecha de comienzo, fecha de nacimiento, fecha de comienzo de trabajo, básicamente. Y tenemos varios datos. En este caso tenemos 114 entradas, como podemos ver acá abajo. Recuerden que aquí les da el promedio, la suma y el resto. Entonces tenemos 114 datos diferentes. Y con esto vamos a ir jugando hoy día. En primer lugar, vamos a ver qué pasa si nosotros queremos imprimir esta base de datos. Porque imprimir en Excel es sencillo, pero no es trivial. Lo que se recomienda es dos cosas. Una, irse a configurar página, que es lo que tienen acá arriba, donde pueden definir los márgenes, la orientación, el tamaño, el área de impresión, y ir viendo las diferentes cosas. En primer lugar, yo lo que recomiendo es irse acá abajo a la derecha, así para ver la vista previa al salto de página, donde a mí me marca hasta dónde llega cada una, o sea, cada página, y qué es lo que se está imprimiendo en cada una. Por ejemplo, aquí podemos ver la distribución, ¿cierto? Que nuestra página 1 se marca en azulito, está cubriendo hasta la fecha de comienzo, y todo esto va a salir en una página aparte, lo cual en realidad es una pérdida de papel, porque tenemos 4 páginas que están imprimiendo una columna y 2 vacías, lo cual mucho sentido no tiene. Entonces hay dos formas de trabajar esto. La primera, bueno, modificar los márgenes, yo en este caso los dejé en estrecho, y la orientación en horizontal porque es una base de datos un tanto ancha. La primera es mover esto así, directamente. Ustedes pueden mover el espacio que indica hasta dónde llega cada página. Por ejemplo, si le quieren 2 páginas aparte, pueden hacer esto. Pero siguiendo la base de datos como yo recomiendo en este caso cubrirlo todo, que también se puede, no hay ningún problema. Y así va a quedar todo distribuido, en este caso en 3 páginas, y podemos ver todos nuestros datos ordenaditos, sin la necesidad de que aparezcan algunos sueltos separados en otras páginas. Así, bastante. Esa es una alternativa. La otra alternativa es que en este caso nos vamos a inicio, perdón, a disposición de página, y podemos ir jugando con el escalado. Si nosotros ponemos el escalado en 100%, es decir, los datos al 100% de su tamaño, ahí no nos caben todos, pero podemos ir jugando con esto y ponerlo, por ejemplo, en 90. En 90 ya cabe esa columna, ya en 80 entonces. Y en 80 ya nos cabe el documento completo. De hecho, como vimos antes, en este caso, la escala del 82%, aquí me marca, nos permite imprimir el documento completo. Y eso se puede ver también en área de impresión, donde podemos establecer un área de impresión. Es otra alternativa que se tiene ahí. Y aquí podemos ir viendo diferentes visiones desde de cómo se va a ver, o sea, de cómo podemos interpretar el Excel, ya sea la normal, que es la típica hoja de cálculo infinito que nosotros conocemos, el diseño de página, donde nosotros podemos ver la página un poquito más ordenada y ver hacia dónde se separan. Aquí podemos agregar el pie de página, el encabezado. De hecho, aquí los podemos agregar directo sin la necesidad de meternos al otro lado. Por ejemplo, clase del 29, por dar un ejemplo. Aquí tenemos nuestro encabezado para todas las páginas. Pero eso también se puede trabajar en esto de acá, en la configuración de la página. Nosotros podemos meternos acá, ¿cierto? Y ahí modificar el encabezado y modificar el pie de la página, que lo vimos la semana pasada. Pero, por ejemplo, si nosotros queremos que algún documento tenga la fecha de hoy, también lo podemos añadir. Y la fecha de hoy me refiero a cada vez que el documento se abra. Podemos insertarle la hora, insertarle la fecha. Por ejemplo, la fecha de hoy es... Y apretamos el botón y nos incrusta una fórmula que corresponde a la fecha, que es gato, corchete, fecha. Lo mismo si queremos la hora. La hora es... Y queremos añadir la hora. Pulsamos aceptar. Y estas modificaciones se realizan de inmediato, y acá podemos ver que en este caso, como son las... Bueno, no se ha actualizado, pero si lo muevo, cambia a las 5:21. Estas son las 5:21 horas. Y la fecha de hoy día, en mi caso, como de nuevo tengo el PC en inglés, con el teclado en inglés, bla, 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 aparece abril 29, pero a ustedes les va a aparecer 29 de abril. Esta opción, si no me equivoco, está cubierta por todos los Excel, no solamente por el 365, así que no deberían tener problemas con ello. Ahora, otro punto a solucionar es, si nosotros imprimimos esto tal como está, la segunda hoja, y la vemos así, ¿cómo vamos a saber qué significan estos números de acá? ¿Qué significan estas variables de acá? Tenemos que tener sí o sí la hoja número 1 para saber que esto es fecha de nacimiento. Tenemos que tener la hoja número 1 sí o sí para saber que esta es la fecha de comienzo laboral. Y la podemos confundir, podemos decir, esta es fecha de nacimiento y esta puede ser fecha de defunción, para que saberlo. Quizás todas estas personas están muertas. Pero bueno, entonces, ¿cómo vamos a solucionar eso? Nosotros nos vamos de nuevo a disposición de página y nos vamos a las opciones de la hoja
Y en las opciones de la hoja nos permite repetir las filas en el extremo superior o repetir columnas a la izquierda. Personalmente, repetir columnas a la izquierda no me parece una herramienta muy útil en el sentido de que Excel es una base de datos pensada para ser una base de datos columnar. ¿Qué significa eso? Que se va trabajando en columnas, de arriba hacia abajo se van ingresando datos. ¿Ya? Esa es una base de datos columnar. Entonces, todas las fórmulas de Excel están pensadas para ser columnares. Por lo cual, trabajarlo de izquierda a derecha, como que no, la verdad. Entonces, lo que yo recomiendo es, si nosotros tenemos que tener encabezados, es tenerlo en la parte de arriba de la hoja. Y para mostrarlos en todas las páginas de impresión, nosotros seleccionamos las filas en el extremo superior, simplemente marcándolas, y apretamos Enter. Y ahí queda seleccionada, presionamos aceptar, y ahora si bajamos, vemos que en la siguiente hoja también aparecen los mismos datos, lo cual nos permite mantener una trazabilidad de los datos y así poder generar una información mucho más amigable para el usuario. Porque imagínense, este informe no tuviera 114 personas, fuera la planilla de los empleados de la universidad, pero de toda la universidad. Estamos hablando de, no sé, me voy a inventar un número, de 1000 empleados. Si estamos hablando de una planilla de 1000 empleados, y cada vez que uno quiera mirar un dato tiene que irse a la página 1 de 72 páginas, por dar un ejemplo, para poder mirar un dato muy cómodo y muy amigable para el usuario no es. Entonces, esta es una buena forma de solucionarlo. Dentro de disposición de página, nosotros nos vamos acá y podemos ver que aquí nos permite repetir las filas que queramos en el extremo superior. Podemos determinar también nuestra área de impresión, que en este caso yo quiero que imprima, por ejemplo, todo esto, pero solo esto, es decir, hasta aquí. Y esto va a quedar guardado como área de impresión. Podemos repetir las columnas, como comenté, dejar comentarios al final de la hoja, o como se muestra en la hoja. Los errores de las celdas los podemos dejar como espacios vacíos, como no definidos, dependiendo si es que tenemos una base de datos que tiene errores. Y podemos modificar diferentes cosas, los márgenes que ya los vimos. Por ejemplo, aquí podemos ver la vista preliminar de nuestra impresión, que se dan cuenta que queda bastante bonita, ya, de por sí. Pero todavía se puede amononar un poquito. Amononar. Podemos, por ejemplo, irnos acá, irnos a los márgenes, y en los márgenes establecer que la base de datos se centre vertical y horizontalmente para asegurar un poquitito más de estructura. Entonces ahora cuando nos vamos a vista preliminar, sale un poquito más ordenado, y siempre más ordenado va a ser mejor de cara a quien toma la decisión, o de cara a quien tenga que utilizar el propio documento. Lo mismo acá, podemos definir cuántas páginas queremos de ancho, cuántas páginas queremos de alto. Todas estas opciones están dentro de la disposición de página y podemos jugar con ellas tanto como se nos antoja. Y podemos configurar la página y ver las opciones que vimos. Hasta aquí dudas con esto, con cómo se metieron los pies de página, las fórmulas, por qué esto está cambiando, por qué está bajando esto de aquí, algo que haya quedado, que haya pasado muy a la rápida, que haya explicado mal, no sé. Dudas, consultas antes de pasar a ya fórmulas y cosas. Ninguna. Muchas gracias. Ya. Entonces, ahora que ya tenemos nuestra disposición de hoja ordenadita y bonita y podemos asegurarnos de que se va a imprimir bien, empecemos a hacer cálculos. Tenemos nuestra base de datos, ¿cierto? Y en este caso nos están pidiendo que nosotros calculemos la edad de cada una de las personas y los años que tiene la empresa. Pregunta, ¿alguien ha hecho alguna de estas cosas en Excel ya? ¿Cálculos con fechas? Yo no, profe. Ok, gracias. ¿Alguien? ¿No? Les voy a mostrar algo bien curioso. Y esto, dependiendo si tienen Mac o tienen Microsoft, va a cambiar. Si yo escribo un 1 es un 1, ¿cierto? Bueno, Excel, por el formato extraño que tiene para manejar los datos, ahí ya no sé qué formato manejará internamente a nivel de software, la verdad, nunca he investigado. Pero este formato se puede cambiar a fecha. Y si yo lo cambio a fecha, esto se convierte en el 1 de enero del 1900. Porque cada día del año, o sea, cada día, desde el 1900 en adelante, tiene un número. Se interpreta como un número. Por ejemplo, si yo pongo, no sé, vamos a poner el 6215, por dar un ejemplo. No tengo idea qué año es, pero también para que vean que lo podemos hacer con cualquier número. En este caso corresponde al año 1917, 17 años después, enero 3, que es un miércoles. Entonces, cada vez que nosotros introducimos una fecha, en realidad estamos introduciendo un número amononado, ordenadito. Entonces, tenemos nuestra fecha, ¿cierto?
Y si esto lo cambiamos a formato numérico, es el 18.899. Y podemos, 18.899, podemos cambiarlo de nueva fecha. Y vamos a ver que es el 28 de septiembre del 51, igual como está acá. Entonces, pueden ver que se puede hacer el cambio desde fecha hacia número, desde número hacia fecha. ¿De qué nos sirve cambiar los números? Realmente la utilidad para nosotros de cambiar los números no es nada. Pero si entendemos que cada fecha es un número, para calcular edades y años de empresa o cualquier cosa que tenga que ver con fechas, nos podemos dar cuenta que en realidad no es nada más que sumar o restar números. Son cálculos aritméticos con números que están amononados, que están arreglados para que nosotros los veamos como fechas. Entonces, basándonos en eso, ¿cómo ustedes calcularían la edad de una persona sabiendo que tienen el día en que nació y, no sé, tienen el día actual? ¿Ninguna idea? Restando ¿Qué restaríamos? la fecha actual menos la de nacimiento. Ya. Sí nos va a dar un resultado, pero nos va a dar un resultado de días. Nos va a dar la diferencia en días de las dos fechas. Entonces hay que hacerle un paso más, que es pasar esos días a años. Y para eso hay que dividir por 365,25, entendiendo que cada 4 años es un bisiesto. Entonces, hagamos el cálculo. No me voy a poner a escribir el número que corresponde al 29 de abril del 2021, porque hay una fórmula en Excel que se llama hoy, que si se dan cuenta no tiene parámetros. Como está el número, me lo dejo el número. Y nos entrega la fecha de hoy, tal cual. Hoy devuelve la fecha actual con formato de fecha. Hoy. En este caso, como está el número, lo deja el número, pero acá que no está el número, hoy. Ah, que tanto el número. Fecha. Y es lo mismo. 44, hoy día es el día 44.315. La curiosidad para la gente que tiene Mac, por alguna razón, esto en vez de partir del 1900, parte del 1902. No sé, razones de empresas. Ya, entonces, sabiendo que tenemos la fórmula hoy, que nos permite calcular el día de hoy, tenemos que restar al día de hoy la fecha de nacimiento y eso dividirlo en 365,25. O sea, 3,25, yo punto 25. Detalles chicos, pero que tienen que estar atentos. Y como esto está en fecha, y no en general, número. Ahí sí. Entonces, esta persona, si le quitamos los decimales, porque una persona no tiene 69,6 años, bueno, ahí redondea. Entonces la bajar así, 69,6 años, porque no tiene 70, pero tampoco tiene 69,6, tiene 69 años. Aquí habría que truncar el valor, obviamente. Entonces, por ejemplo, si lo queremos hacer bien, truncar hoy menos, vamos a hacer el paréntesis al tiro que se me está olvidando, menos esto, dividido entre 6,5, un paréntesis cerrado y dos paréntesis cerrados, ¿cierto? No, ahí sí. Sí, está bien. Ahí nos da la edad correcta, tiene 69 años. Y podemos tirarlo hacia abajo y vamos a tener la edad de todas las personas calculada a mano. Ustedes van a decir, ya, pero qué pereza. Sí, la verdad, sí. Entonces podemos hacerlo de otra manera. Edad con fórmulas. Existe una fórmula que se llama frac año, que dice, devuelve la fracción del año que representa el número de días completos entre la fecha inicial y la fecha final. Es decir, nos devuelve la cantidad de años. La fecha inicial es, de nuevo, hoy, menos esto. Perdón, no es menos, es coma, porque hay que darle su respectiva variable, ¿cierto? Y es la fecha de nacimiento. Y de nuevo, como lo tengo en formato fecha. Y nos ofrece lo mismo, 69,59. Y va a ocurrir lo mismo, si yo lo trato de formatear, tenemos el mismo problema. Entonces tenemos que acordarnos de truncar para evitar ese tipo de problemas. Y así nos aseguramos de que el dato esté correctamente calculado. Y obviamente, al igual que con la anterior, puedo lanzarlo hacia abajo y me entrega las fechas de nacimiento, o sea, la edad de
de cada persona y aplicando exactamente lo mismo. Si se dan cuenta, no cambian nada. Solamente el método de cómo se hace. Uno se hace con una fórmula, que es fracción año, año, y la otra se hace a mano, que es los días menos el nacimiento dividido entre 365 para calcular el año. ¿Dudas con esto, chicos? ¿Algo que no se haya entendido aquí? Con la diferencia de las fórmulas y cómo funcionan. En especial con el tema de las fechas, que siempre es como un poquito raro ver que las fechas son números. ¿No? Entonces continuamos. Y bueno, teniendo eso claro, vamos a borrar la edad con fórmula, vamos a dejar uno nomás, porque aquí vamos a dejar los dos. Los años en la empresa, simplemente vamos a hacer el mismo cálculo. La fecha de comienzo, o sea, con la fecha de comienzo y con la fecha de hoy, va a ser igual a, vamos a hacer con trunca. O sea, con el cálculo manual. Hoy, paréntesis, hoy, menos fecha de comienzo, dividido en 365.25, y bueno, son 0 decimal. Dame un segundo. Me están llamando. Ahí. ¿No piensan ustedes que la propaganda política vía teléfono es la peor cosa que puede existir en el planeta? Bueno, yo sí. Entonces, ¿en qué estábamos? En este caso le puse que quiero 0 decimales para el truncamiento de mi fecha, que va a ser el día de hoy, menos la fecha de comienzo para ver los años que lleva la empresa. Y lo calculamos y nos da que tiene 39 años en la empresa, lo cual tiene sentido. De 1982 a 2021 hay 39 años. Y lo mismo, podemos tirarlo hacia abajo y nos calcula los años. Se sabe del empleado que lleva la empresa. Y así podemos tener nuestros años calculados de forma rápida y sin la necesidad de modificar esto y hacer cálculos raros, porque estos permiten cálculos entre sí, ya que por dentro son números escondidos. ¿Dudas con esto, chicos, antes de pasar a lo siguiente? Ninguno. ¿Todo claro? Gracias. No, profe. Ya, entonces Todo podemos claro. continuar. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a ver otro tipo de cosas. Por ejemplo, al ojo, uno puede ver que esta base de datos no está 100% correcta de cara a cómo la necesitamos trabajar nosotros. ¿En qué sentido? Cada vez que se trabaja una base de datos, tiene que haber un dato que sea único y no repetible, que se conoce como el ID, o la clave única, como se quiera llamar, dependiendo en qué estemos trabajando. La clave única nos permite asociar cada usuario, cada dato, a un solo valor, lo cual nos permite evitar la duplicidad de los datos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros para asegurarnos de que podemos trabajar con una base de datos como esta y que no nos dé errores es precisamente comprobar que nuestro ID que tenemos acá, que es el ID del empleado, no esté duplicado. Y para eso nos vamos a los datos y aquí podemos ir revisando diferentes tipos de cosas. Validación de datos, por ejemplo. No era validación de datos, pura validación. En fórmula, expansión de página. No se me olvida. Ordenar. ¿No? Buscar y seleccionar. Validación de datos. F en blanco. No arreglo. Aplicar formato únicamente a los valores únicos o duplicados. Y así podemos ir viendo qué datos están duplicados. Nosotros le vamos a dejar un formato un poquito más bonito para poder distinguirlo. Lo vamos a dejar con naranjo, porque yo tengo muy poco sentido de la estética. Lo vamos a dejar con negrita cursiva. Y ahí tenemos nuestra letra. Y con color, ¿qué color puede ser? No lo puede hacer sangrar los ojos. Acepto. Y tiramos al aceptar. Y aquí podemos ver efectivamente que esta base de datos no está bien. O sea, no es que no esté bien, no cumple los propósitos que nosotros necesitamos, porque tiene datos duplicados. Entonces, por ejemplo, si yo ahora quisiera calcular el promedio del sueldo de un empleado por su ID, no puedo,
porque obviamente una persona, o sea, dos personas tienen la misma idea. Entonces va a aparecer el doble o el triple de sueldo de lo que una persona realmente tiene. Entonces, los promedios o los sueldos se me pueden disparar. Lo mismo con la fecha de año en la empresa. Si yo calculo el año en la empresa de las dos personas juntas, me va a decir que lleva como 70 años en la empresa, lo cual no va a tener sentido. Y se me empiezan a echar a perder todos los cálculos. Ahora, entra la pregunta. ¿Es correcto? O sea, ¿existe una forma única y apropiada de solucionar este problema? ¿Cómo lo solucionarían ustedes? Si es que se han visto. Asignarle una idea a cada empleado. Ya, esa puede parecer la solución más rápida, ¿cierto? Que nosotros lleguemos, modifiquemos los ideas y asignarle una idea diferente a cada empleado. El problema es cuando esta base de datos no viene de nosotros. Por ejemplo, esta base de datos, por darle un ejemplo, me la entregaron de, no sé, de la Dirección de Finanzas de la universidad. Esto no es de acá de la UFRO, por cierto, es de una universidad colombiana. Eh, en ese caso, yo no puedo ir a modificar los datos que se me entregan desde la Dirección de Finanzas de la UFRO, porque me puedo meter en un tete. Entonces, esto tiene etapas, tiene capas y tiene burocracia de por medio. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Notificar a la persona que envió la base de datos, si yo tengo que hacer algún tipo de informe, decir, oye, ¿sabes qué? Tu base de datos tiene datos duplicados en la ID. Esto es normal, existe algún error, para que lo puedan solucionar y poder realizar los cálculos y evitar errores. Y ellos tienen que ver cómo solucionan ese problema, porque esto no necesariamente esté malo. Por ejemplo, les pongo el caso, ¿alguno de ustedes le ha tocado ya ir a vacunarse contra el COVID? Bueno, si no le ha tocado, No, ¿cómo? no, profe. Ya, yo como buen paciente crónico ya me tocó vacunarme. Les puedo explicar un poquitito cómo funciona. Cuando uno llega, a uno le entregan un numerito. Y ese numerito determina cuándo te va a tocar. Ya. Ese numerito perfectamente lo podríamos llamar un ID si llevara una nueva base de datos. Hoy día yo puedo ser el 84, pero mañana el 84 va a ser otra persona. Y eso no hace que los datos estén incorrectos. Simplemente el cómo ellos interpretan los datos es diferente a cómo los interpretamos nosotros. Entonces, para ese tipo de cosas es importante conocer el entorno donde se está ocupando una base de datos. Porque claro, lo más lógico es llegar y cambiar esto, pero puede que esto esté correcto y que nosotros tengamos que cambiar nuestra forma de trabajar y no guiarnos por la idea, sino que, por ejemplo, hacer nosotros, por ejemplo, si nos dicen no es que la idea no se puede modificar. Entonces lo que yo puedo hacer es de aquí, por ejemplo, y generar una idea autoincrementable de manera automática, generando dos números. Nosotros sabemos que Excel hace el resto de la pega, y así podemos generarle una ID a cada usuario sin la necesidad de complicarnos la existencia. Es una alternativa, pero de nuevo, depende del contexto. Si esta fuera una base de datos de la UFRO, yo no puedo llegar y generar IDs como yo quisiera, porque existen otras variables que están asociadas y que son campos únicos, como por ejemplo el root, que en este caso acá no está, entonces no podemos trabajar. Eso con respecto al tema de la duplicidad. Tengan cuidado siempre, cuando ustedes estén realizando cálculos en base de datos, de ir identificando las duplicidades y saber cómo llevarlas a cabo. Y cuando no sepan, preguntar a quién les mandó la base de datos. Porque esto puede tener solución, como puede que tengan que armarlo ustedes de nuevo. Todo depende del lugar donde estén trabajando. Y esto sucede bastante. Por ejemplo, si yo aquí trabajara con... Imagínense que esto es una base de datos de estudiantes. Y yo trabajara con roots, por darle un ejemplo. ¿Serían datos únicos? ¿Estaría 100% seguro de que no habría duplicidad de los datos si yo estuviera trabajando con los roots de las personas en una base de datos de estudiantes? Debería haber un alto grado de seguridad de que no deberían haber datos duplicados. Ya, eso de nuevo depende de dónde estemos trabajando. Porque, por ejemplo, aquí les voy a mostrar rapidito mi intranet. Aquí estoy yo, que tengo obviamente un solo root, no sorpresa para nadie, pero tengo dos carreras. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo va a calcular la estadística, por ejemplo, del avance curricular? ¿Cómo es esto? ¿Cómo va a calcular, claro, en la fecha, el avance curricular o los promedios, los PGA, si tengo dos carreras?
para la gente que se cambió de carrera ocurre esto mismo, ¿ah? No sé si es que alguno de ustedes se ha cambiado de carrera alguna vez. Bueno, estoy seguro de que alguien en este curso sí, pero no sé si estará. No creo que no la veo. Que fue compañera mía en plan. Pero bueno, no sé si alguno de ustedes se ha cambiado de carrera, que le parece exactamente esto mismo. Entonces, tampoco es seguro, por lo menos a nivel de universidad, el decir, ya, con el GUT la hago y me aseguro de que no van a haber tantos duplicados. Y por eso la universidad trabaja con matrículas. Y la matrícula se asocia al año en el que uno ingresó. Porque es bastante improbable que uno ingrese a 2 carreras el mismo año. Entonces uno así puede asegurarse de que los datos están individualizados lo suficiente para poder realizar los cálculos y las estadísticas apropiadas. ¿Ya? Y esto igual va a depender de nuevo de caso a caso. Porque, por ejemplo, otro ejemplo random. ¿Cómo se imaginan ustedes que se calcula el promedio de la PSU de la región? Por darle un ejemplo. Suena terriblemente básico. Si yo tuviera que calcular el promedio de la PSU de la Araucanía, por darle un ejemplo, ¿cómo lo harían? Sumar y dividir por el total. Teoría, ¿cierto? Bien. El promedio de la PSU se calcula de una manera diferente. Eso estaría malo. El promedio de la PSU se calcula sumando y dividiendo por el total, pero solo los estudiantes que han dado por primera vez la prueba. Los que lo han dado por segunda vez no entran dentro de este cálculo. Entonces, otro factor importante a considerar, y de nuevo habla de que uno necesita conocer el contexto donde está trabajando para poder realizar las fórmulas, cálculos y ecuaciones correspondientes. Y para realizar la toma de decisiones también respecto a los duplicados y ese tipo de cosas. Porque de nuevo, con root, si alguien dio la PSU por segunda vez, no encontraremos un duplicado. Entonces, probablemente ellos tengan su sistema donde no solamente lo asignan por root, sino que por root y por año, por dar un ejemplo. O por root y por vez que ha dado la prueba. Ahí depende. Eso sería respecto al tema de duplicado y la situación en la que nos podemos encontrar. Entonces, otro método que nosotros podemos utilizar para poder generar estadísticas, que lo vimos por encimita la semana pasada, es nuestros amigos los filtros. Que nuestros amigos los filtros están acá, ¿cierto? En la página, o sea, en inicio, uno puede ordenar y filtrar y aplicar los filtros. Yo justo tenía seleccionado uno. Filtrar. Y ahora sí, podemos filtrar los datos según nosotros correspondan. Tenemos toda la ID, ¿cierto? Podemos filtrar, por ejemplo, si queremos solamente el personal de administración, o sea, la facultad de administración, y los cargos docentes, por dar un ejemplo. Solamente los docentes para poder sacar estadísticas. Y de los docentes, los cuales ganen más de 3 millones de moneda de Colombia, cuyo nombre no me sé. Entonces podemos filtrar. Mayor que. Y lo bueno es que podemos ir metiendo filtros dentro de filtros, dentro de filtros, y así podemos ir sacando estadísticas más precisas según lo que nosotros necesitamos. Porque, por ejemplo, aquí puedo decir que sean solamente los mayores que 60. Ya podemos ir sacando estadísticas. Ya existe solamente una persona, cargo docente en la administración, que gana más de 3 millones y que es mayor de 60. Esta estadística de por sí en estos momentos no nos sirve de nada, pero es para que vean que esto se puede hacer. Que nosotros podemos meter filtros dentro de filtros dentro de filtros. Y obviamente volver de filtro dentro de filtro dentro de filtro un cacho. Entonces simplemente nosotros nos vamos a ordenar y filtrar y podemos borrar los filtros y tenemos nuestra base de datos ordenada nuevamente. O sea, desordenada nuevamente. ¿Cuáles son los problemas que le encontramos al tema de los filtros? No sé si ustedes recuerdan la clase pasada que nosotros tratamos de calcular un promedio a un filtro, o sea, una columna que tenía un filtro, y los resultados no nos daban como querían porque consideraba todos los valores de la columna. ¿Se acuerdan de eso? Sí, porque tomaba como todos los valores entre medio de la fila. Exactamente. O sea, Entonces, exactamente. Entonces, para eso existen cosas, bueno, existen diferentes tipos de fórmulas. Por ejemplo, si yo calculo el promedio de todos, de la base de datos y de los salarios. Va a calcular el promedio, ¿cierto? Y vamos a darnos cuenta de que ganan en promedio 2.900.000.
Bueno, existen fórmulas que se llaman subtotales que dentro tienen otras fórmulas. Son fórmulas dentro de fórmulas, donde el primer parámetro le dice qué fórmula yo quiero aplicar a mi conjunto de datos. Por ejemplo, yo quiero sacar el promedio. Entonces es un 1. Y ahora tengo que entregarle los datos de los que quiero sacar promedio. Le entrego la misma base de datos y para sorpresa de nadie, si yo esto le borro los puntos, perdón, los decimales, me quedó exactamente el mismo número. Pero ahora si yo filtro por cargo y digo, yo solamente quiero saber los sueldos del administrativo, vamos a ver que este cambió, pero este no cambió. Ah, pues debería ser. ¿Cambiaron los dos? No, no, está bien. No, estaba bien que me... Del puro leyendo. Aplicamos el filtro. Ahí está el filtro. Solamente lo administrativo. Y podemos ver cómo el promedio de sueldos se disparó. Se disparó a 4 millones. Y si yo quiero ver el promedio de sueldos, por ejemplo, en vez de los administrativos, de los auxiliares técnicos, para sorpresa de nadie, los sueldos van a bajar. De hecho, hay un solo auxiliar técnico. Y obviamente el promedio baja. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, si yo quiero calcular un máximo. Devuelve el máximo a una lista de valores, ¿cierto? Seleccionamos nuestro salario y cerramos. Y tenemos nuestro máximo. Un pequeño paréntesis. Se está haciendo un poco latero el hecho de tener que estar cambiando de base de datos, ¿cierto? Cada vez que nosotros queremos, por ejemplo, cambiar de hoja para poder realizar cada cálculo, que base de datos, que signo exclamación, que la comité, que la cuestión. Entonces, existe una forma más sencilla en la cual nosotros podemos manejar los datos y ahorrarnos el tener que darnos tantas vueltas, que se llama generar variables. Yo puedo tomar toda mi columna de salarios y yo le quiero llamar salarios universidad. Entonces, de ahora en adelante, mi columna, en vez de llamarse base de datos, exclamación F1, se llama salarios universidad. Es importante que todas las variables que nosotros creemos, que podemos crear todas las que queramos, por ejemplo, solamente de, no sé, de las citas. O de, no sé, de la ID. Que podemos llamar IDs empleados. Es importante que siempre nosotros creemos las IDs con guión bajo si queremos separar entre palabras. No pueden haber espacios cuando nosotros creamos variables, porque un espacio significa dos variables. Bueno, depende del lenguaje de programación, pero a grandes rasgos, cada palabra separada es una variable. Entonces, si nosotros dejamos espacio entre medio, estamos diciendo que estamos creando tantas variables como espacio estemos dejando. Por eso es importante que en este caso sea un guión bajo, o asumo que igual me deja el guión, me deja el guión, porque lo considero una resta. Entonces, el guión bajo es bastante útil. Otra técnica, o sea, lo que se conoce como buena práctica de programación, es, en vez de eso, dejar todo junto, pero con mayúsculas cuando corresponde, y así podemos ir separando. Y aquí se dan cuenta que creo dos variables, que son la misma, pero se llaman diferentes. Entonces, si yo quiero ahora buscar el mínimo, simplemente empiezo a escribir ese y me aparecen las variables que yo ya creé. ¿Se alcanzan a ver? Sí, Gracias. sí. Entonces yo puedo directamente seleccionar la variable y no tener que ir a lesear a la otra base de datos, perdón. Apreté Enter. Mínimo. Salarios, universidad. Y aprieto Enter. Y listo. Y no tengo que ir a perder tiempo yendo a la otra base de datos, seleccionando la columna, porque ya mi columna tiene un nombre. Entonces yo simplemente hago los cálculos respecto al nombre de la columna que tengo. Sin nada. Lo mismo con las edades. Si yo quiero las edades de las... Le ponemos un nombre acá. Edades, universidad. Es importante que los nombres sean identificativos y que no sean cosas que se les puedan olvidar después. Porque si no, cuando los quieran ocupar, no van a saber cómo se llama. Y lo mismo acá, vamos a aplicar el mínimo. Edades, universidad. Y obviamente esto también se puede aplicar en los subtotales. Subtotal, que nos permite buscar un máximo. Edades, universidad. No la edad, perdón, era sueldos. ¿Cómo le puse? Salarios.
salario universidad. Y obviamente acá nos va a dar el mismo resultado. No puedo llegar a tirarlo. Igual subtotales. Esto es mínimo. Que el mínimo va a ser 5. Y salarios universidad. Subtotales. ¿Sí, no? Que es el 4. Edades universidad. Y finalmente, subtotales. El mínimo que es el 5. Edades universidad. Y así podemos ir creando rápidamente nuestra base de datos, que aquí a simple vista se ven iguales, pero si yo empiezo a sacar estadísticas, por ejemplo, por facultad, ya vimos cómo esto va a ir cambiando. Y en ingeniería va a ser diferente a la facultad en general, donde podemos ver que los mínimos cambiaron, los máximos cambiaron, las de edades cambiaron también, siendo la persona de máxima edad 80 años en vez de 83, la edad mínima sigue siendo 50, pero eso es meramente una coincidencia. Y para demostrar que es una coincidencia, vamos a cambiar de nuevo el filtro y vamos a poner cargo de docente. Y vamos a ver cómo esto va a cambiar de nuevo. Van a cambiar la edad máxima, la edad mínima y los sueldos. Entonces todo esto se va adaptando. Los subtotales se van adaptando a los filtros que nosotros tengamos aplicados en nuestra hoja. A diferencia de los totales, como vimos en la clase pasada, o sea, de las fórmulas común y corriente, que calculan independientes, se pasan por donde quieren los filtros. ¿Se entiende esta diferencia? Bueno, esta diferencia y el uso de las variables también es importante. ¿Queda claro? Me tomo silencio como un sí. Entonces podemos continuar hacia adelante. Profe, Dime. por ejemplo, la de subtotales, esa va a cambiar de acuerdo al filtro, ¿no es cierto? Sí. Ah, ya. Y por ejemplo, si tú quieres, ya tienes tus subtotales calculados y quieres guardarlos porque no quieres perderlos, porque es una paja calcularlos de nuevo, tú los copias, clic derecho, pegar valores. Y ahora, a diferencia de antes, estos valores son numéricos y no tienen una fórmula asociada atrás, que si yo aprieto control Z, podemos ver acá arriba que aparece la fórmula, ¿cierto? Pero como yo los pego, solamente los valores pierden todo su formato y pasan a ser valores fijos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ir calculando los promedios de cada una de las facultades, esto me puede ayudar a no tener que repetirme y a no tener que rehacer 2 veces la pega porque voy a cambiar el filtro y van a cambiar los valores. Entonces hago una sola vez las cosas, voy sacando los valores, ¿cierto? Y después aplico simplemente los filtros de nuevo. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ir guardando después acá los... ¿sí? Hacemos pegados de los valores y aquí podemos ahora cambiar el filtro. ¿Qué filtro cambio? De ingeniería vamos a usar a comunicación. Y podemos ver cómo los valores de acá arriba van a cambiar, pero no tienen nada que ver con esto, porque ya están separados. Y tampoco tienen nada que ver con esto. O sea, el máximo coincidió, pero solo el máximo. Entonces, podemos ir jugando con eso conforme vayamos necesitando. Es bastante útil en ese sentido. ¿Más dudas, chicos, respecto a los rangos? ¿Quedó claro cómo se ocupó el tema de las variables para poder definir esto? Ahí está, por ejemplo. ¿Y cómo ocupo, o sea, y cómo después manejo estos datos? Porque estas existen. Existe acá en fórmulas, uno se va acá arriba, está el administrador de nombre y aquí me aparecen todos los nombres de las fórmulas o de las variables que yo creo. Entonces, por ejemplo, salario de universidades, que la creé duplicada, la puedo eliminar directamente y ya no existe. El problema es que como en algunos lo ocupé, en las variables que lo ocupé se murieron. Entonces tengo que hacerlo de nuevo, pero en vez de con salario de universidad, tengo que modificarlo y hacerlo con el otro salario de universidad. Salario de universidad. Entonces el único cuidado que hay que tener es eso. Que si yo borro variables, dejan de estar disponibles, por ende el sistema las deja de funcionar y los cálculos que haya hecho con ellas se pierden, excepto los que ya haya guardado como datos. Entonces es súper bueno tener eso en cuenta.
Otra estrategia para generar el tema de los rangos, por ejemplo, si yo no quiero generarlos, vamos a borrar los filtros. Si yo digo no quiero generarlo toda la base de datos porque no sé lo que va a entrar después y quiero generarlo hasta un punto específico. Yo al final de mi base de datos tengo esta línea negra aquí, que es una fila que tiene solamente pintado negro, es netamente para visualizar hasta dónde voy a hacer las cosas. Y digo ya, la ID de los empleados la voy a marcar hasta la línea negra, incluyéndola. Y a esto le voy a llamar IDs empleados. Y ahora tengo mis IDs empleados. ¿Cuál es la ventaja de esto? En caso de que no quiera hacerlo así. Que si yo ahora, por ejemplo, tengo que meter datos, al encargado de la base de datos le digo siempre mete los datos por sobre la línea negra. Entonces yo ahora cuando quiera meter datos, inserto nuevas filas, no quedaron entre medio. Y estas también están incluidas dentro de mi validación, porque llega hasta acá. Las validaciones, la instanciación de variables se va corriendo conforme uno la va haciendo funcionar. Aquí podemos ver los detalles de hasta dónde se refiere. Y desempleado se refiere hasta A121. No le puedo hacer zoom porque no me deja, pero se ve ahí A121. Y si yo deshago esto y me voy al administrador de nombres de nuevo, vemos que llega hasta la A116. Entonces, esto es bastante dinámico en el sentido de que se adapta al tamaño de que uno necesite, siempre y cuando uno no seleccione la columna completa, que obviamente cubre todos los datos que se vayan metiendo en la misma columna. ¿Ya? Eso con respecto a los filtros, una herramienta bien útil cuando uno quiere calcular cosas y tiene que hacer muchas vueltas, está ahí presente. Ahora vamos a pasar a otra cosa. Bueno, una cosa que va a ser bien cortita, pero que es bueno que sepan, que es el tema de los gráficos chiquitos, o los mini gráficos, como usted quiere llamar. Los mini gráficos, como dice su nombre, son gráficos en miniatura que permiten realizar diferentes comprobaciones de datos, pero sobre sí mismos. Es decir, yo no puedo comparar mini gráficos con otros mini gráficos. Los mini gráficos son netamente para hacerme una idea de las variables que yo estoy analizando. En este caso, por ejemplo, hay una base de datos aquí chiquitita que tiene 5 estudiantes, cada estudiante con notas, ¿cierto?, de las pruebas y su promedio. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero insertar un mini gráfico, me voy a insertar, me voy a mini gráficos y aquí me da 3 opciones: líneas, columnas, pérdida o ganancia. Pérdida y ganancia obviamente aquí no aplica porque no tenemos, o sea, quizás haga cosas. A ver, no lo probó. Creo que, o sea, el único de los 3 que no probó. No sé nada porque son valores, entonces no entiendo esto. Pero podemos insertar el resto de los gráficos que sí aplican en este caso. Por ejemplo, insertar un gráfico de línea. Insertar un gráfico de línea nos pide seleccionar el rango de datos, que en este caso van a ser las 3 notas, y nos presenta un gráfico del avance del estudiante. Pero de nuevo, este gráfico, al igual que otro tipo de cosas, los podemos arrastrar y nos genera los gráficos del otro porque son fórmulas encubiertas estos que generan dibujos. El pero con esto es que aquí podemos ver cómo el 4, que es la nota más alta del estudiante 1, está disparado hacia arriba, llega casi hasta el tope, lo cual nos haría pensar que está muy por sobre el estudiante 3, o sea, el estudiante 5, y solo llega hasta ahí. Pero es porque el estudiante 5 partió en 7 y terminó en 6, entonces claramente esto tiene que ser más bajo que esto. Entonces, los mini gráficos nos sirven para tomar noción de los datos que uno selecciona. Si yo aquí tuviera 100 datos, hacia el lado, me va a hacer un gráfico obviamente de mayor tamaño, que va a ser seguir siendo chiquitito, así que mucho sentido no tiene, pero está ahí. Y eso nos va a permitir tomar decisiones. Por ejemplo, ya estamos viendo que las ventas, si son ventas de un producto, por ejemplo, podemos ver cómo las ventas aumentan, disminuyen, pero solamente del mismo producto. No podemos comparar ese producto con gráficos de otros productos porque no tiene sentido. Lo mismo ocurre acá, es lo que les comentaba. Aquí en este caso el máximo llega a 6, entonces los 2 puntos máximos son 6, que están a la misma altura que el 4, pero están por encima de este 6 y al mismo tiempo igual este 7. Por eso es importante que no mezclen los mini gráficos entre sí. ¿Ya? Los mini gráficos se pueden cambiar una vez que uno selecciona uno, aparece la pestañita de mini gráfico, y aquí podemos cambiarlo a columnas, por ejemplo, y por dar un ejemplo, si queremos destacar cuál es la prueba que tiene más, que tiene peor cumplimiento, es decir, a la que la gente peor le va, para poder realizar estadística y realizar cambios al respecto, nos vamos al punto bajo, lo podemos seleccionar acá y lo marcan rojito, y ahí podemos ver que están en rojo, como son los más chiquititos no se ven, pero si lo hacemos con el punto alto se empieza a destacar, pues podemos ver que en este caso la prueba que tiene mejores resultados
a simple vista parece ser la prueba 3 en vez de la prueba 2 o la prueba 1. Y la prueba 2 es nefasta. Entonces me permite sacar ese tipo de estadísticas de forma rápida. Y también podemos acá irlos cambiando el estilo, por ejemplo, los colores, todo dependiendo de lo que nosotros queramos. Y aquí el color del mini gráfico obviamente también me permite personalizarlo un poquito más. El color de los marcadores, si quiero que el punto alto sea verde, y quiero que el punto bajo sea rojo, porque así detecto cuál es la peor y cuál es la mejor. Ahí están los dos activados, me marcan rojo los malos y los verde los. Entonces, dan un poquito de juego que puede ser bien interesante de cara a tomar decisiones rápidas con respecto a algunos datos. Y era importante destacarlo. Bueno, ahora vamos a pasar al tema de los gráficos nuevamente. Y ya con esto vamos a dar por cerrado lo que son los gráficos formales, por decirlo así. Y vamos a ir paso a paso, porque en este momento yo no puedo generar una base, o sea, un gráfico con lo que tengo acá. Yo no puedo pescar esto, hacer así. O sea, de poder puedo. De hecho, hagamos el experimento. Si yo inserto un gráfico de columnas, ¿esto me dice algo? ¿Esto tiene sentido? No me dice nada, está mal configurado porque son datos que están duplicados, cosas que no se relacionan entre sí, como la facultad y todo el tema. Entonces, hay que saber cómo nosotros necesitamos filtrar esta información. En este caso, por ejemplo, a mí me interesaría filtrar por facultad los datos para conocer distintas estadísticas. Entonces yo lo que hago, para poder asegurarme de que no se me va ninguna facultad, porque al ojo, aquí que son pocas se puede hacer, pero imagínense que estas son 20 datos, 20 facultades diferentes, o 30. Ya que se pase una es bastante más sencillo. Entonces para evitar eso, nosotros copiamos esta fila, nos vamos a donde vamos a hacer nuestro respectivo reporte, copiamos las variables sin, o sea, tal como lo mostré antes, que es clic derecho y el pegado especial. Bueno, ahora no me deja porque ya lo copié, si lo cortamos de nuevo. Clic derecho, porque estos son puros datos, así que no me deja. Copiamos. Y si quiero hacerlo, clic derecho y la opción de pegar solo los valores. Ahora lo vamos a borrar porque ya lo tenemos acá. Y en base a esto, nosotros tenemos que hacer algo. Tenemos que, en este caso, sabiendo que los datos están correctos, pero que están duplicados, tenemos que borrar los duplicados. Y para eso, eliminar celdas. No. Datos. Validación de datos, no. Sí, se me olvidan estas cosas, pido perdón. Okay, se me olvidó dónde están los. Aquí, quitar duplicado. Los botones están en chiquititos, se me olvidó. Me permite aquí, o sea, me dice, en este caso puedo o aumentar la selección de los datos que voy a eliminar, los duplicados, o quedarme con la selección actual. En este caso yo quiero quedarme con la misma selección. Mis datos tienen encabezado, entonces deja fuera, si se dan cuenta, deja fuera facultad, porque no me interesa que lo copie. Entonces, en este caso selecciono solo la columna facultad, aceptar, y me dice que habían 107 valores duplicados y 7 valores únicos permanentes. Es decir, teníamos 7 facultades diferentes. Y ya con esto podemos empezar a sacar estadísticas. ¿Cuántos empleados hay en cada facultad? Y todas las estadísticas que podemos sacar que ya hicieron, de hecho, que ya han hecho en las clases anteriores. Por ejemplo, aquí puedo sacar el contar sí, y aquí podemos ver el rango, que es la facultad, y bajo qué criterio, que sea igual a administración. Creo que me equivoqué de rango. Vamos a ponerle el nombre primero. Vamos a ponerle un nombre que corresponda. Facultad. Universidades. Y así nos ahorramos el tener que andar moviéndonos de la hora. Y ahora sí. Contar punto sí. ¿Qué es lo que hace contar punto sí? Cuenta la celda del rango que coinciden con la condición dada. Pero sí, la estoy haciendo. El rango va a ser facultades de universidades y mi criterio va a ser que sea igual a administración. Hay 29 empleados de administración. Esto obviamente lo puedo bajar porque al moverse la fila o las columnas no se me va a mover una variable, porque no tiene sentido, no tiene hacia dónde moverse.
Y aquí podemos ver el total de empleados de cada una de las facultades. Y por ejemplo, si me quiero hacer una idea de los promedios de los sueldos y empezar a sacar gráficos respecto a eso, puedo hacer exactamente lo mismo. Los salarios creo que ya le tenemos creado una variable, ¿cierto? Salario de universidad, sí. Entonces nos vamos a reporte, promedios de sueldos. Aquí promedio.sí, ¿cierto? En este caso necesitamos considerar una sola regla, así que no nos tenemos que meter con la sí.conjunto, que sería para considerar varios criterios diferentes. Por ejemplo, si quisiéramos considerar a los de administración, que son técnicos, a los de administración, que son docentes, y así. Entonces, con promedio.sí nosotros definimos nuestro rango, que es salarios universidad, porque ya tenemos la variable creada, entonces nos ahorramos pega. Y el rango del promedio, que en este caso va a ser el de administración. Rango, no comía. Y el rango del promedio. ¿Qué es esto? Un segundito, porque la verdad se me olvida. Entonces vamos a ir viendo. Se lo vamos a poner en la definición. ¿No? Oh. La universidad. El criterio va a ser es igual a administración. Y el rango del promedio asumo que será estoy puro leyendo. Ya, perdón, pido disculpas, me enredé. O sea, voy a borrar esto. El rango que nosotros tenemos que evaluar, o sea, el rango que nosotros vamos a sumar, claramente el del salario. El criterio va a ser el de administración y el rango promedio va a ser la facultad de la universidad. Pero si va al revés, será al revés. Lo cambiamos entonces. Borramos esto de acá, facultades, universidades, y cambiamos esto por salarios, universidad. Y en este caso se nos fue una D, así que la borramos. Y me da el promedio de los sueldos. Lo cambiamos de formato porque formato económico bonito. Y lo tiramos hacia abajo. Ponemos un signo peso. Ahí tenemos el promedio de los sueldos. Entonces así podemos sacar un resumen rápido de, bueno, rápido si no me enredo con la fórmula, claro está. Pero para alguien que no se enrede con la fórmula y que ya tenga más práctica, un promedio rápido de los datos, sin la necesidad de estar dando vueltas por la página. Simplemente nosotros asignamos las variables que vamos a ocupar y no nos complicamos la existencia. En este caso ya tenemos nuestro promedio, ¿cierto?, calculado, la cantidad de empleados, y así podemos ir sacando diferentes estadísticas. ¿Estadísticas en qué sentido? Por ejemplo, si yo ahora quiero generar un gráfico, selecciono mi rango de datos, vamos a partir por facultad y empleados para ver, insertamos un gráfico de columnas, o sea, hay varios, puede ser de barras, columna en 3D, vamos a dejar de columna en 3D, pero no el de 100%. Aquí podemos ver la cantidad de empleados por facultad, lo cual son datos que nos permiten sacar algunos resultados, podemos cambiar los diferentes estilos, ¿cierto? Esto ya depende, aquí no me voy a meter tanto porque depende de cada uno, de lo que les guste, a nivel de colores, y probablemente ustedes tienen bastante mejor sentido del diseño que yo ahí me declaro más ignorante que en cualquier otra área, entonces con esto tienen que tener cuidado. Respecto al tema del formato, nosotros podemos ir decidiendo, y el diseño, podemos ir decidiendo qué elementos van a estar y qué elementos no van a estar. Y también podemos seleccionarlo acá, por ejemplo, yo quiero eliminar el título, quiero que esto de acá no se vea, pero hay un problema, yo quiero que esto sí, que esto se le vean los valores, porque yo no le estoy viendo los valores. Entonces, tengo que irme a la selección actual, y al aplicar formato me da las diferentes opciones. Bueno, estas son opciones visuales, netamente. Un segundito. Agregar elementos. Y podemos añadir las etiquetas de los datos, que es la llamada de los datos. La podemos seleccionar y al seleccionarla nos aparece una tercera opción acá que nos permite modificar la alineación, el centrado horizontal y todo ese tema. Pero de nuevo, esto siempre se puede
modificar un poquitito más, yéndose a más opciones o yéndose a la última pestaña, y aquí podemos decir, yo no quiero que se vea el nombre, porque no tiene sentido que se vea el nombre si lo estoy poniendo abajo. Entonces elimino el nombre de la categoría y me permite solamente mostrar el valor. Lo mismo que la clave de la leyenda, pero no tiene mucho sentido porque todos son del mismo color. El valor de la celda, pero depende de todo de cómo queramos ir jugando. El nombre de la serie, como todos son empleados, de nuevo no tiene sentido. Entonces ahí queda un poquito más ordenado y podemos entender los datos que tenemos al frente. Pero ahora, ¿qué pasa si yo aparte en el mismo gráfico quiero añadir los sueldos? Puedo agregar otro eje, la tabla de datos. Esto era, denme un segundito. Seleccionar datos. Nosotros podemos agregar otra columna que se va a llamar, como nosotros seleccionemos acá o lo escribamos, podemos siempre escribirlo, pero es mejor seleccionarlo. Este caso se llama promedio de sueldo, y los valores de la serie van a ser los datos. Porque quedó lo de antes, por alguna razón. Entonces ahora sí, me permite seleccionar hacia abajo y podemos ver nuestro resultado. Y podemos ver que nuestro resultado no convence mucho, porque tenemos un problema serio, que es que los valores numéricos de los sueldos son tan grandes que opacan a los valores de la cantidad de trabajadores. Lo cual nos genera un problema, porque nosotros no podemos tomar decisiones de cara a esto, ¿cierto? Por mucho que cambiemos el estilo del gráfico, o sea, ahí nos permite mirar otro tipo de datos, pero tiene bastante feo. Entonces, hay que buscar otra forma de trabajar esto. Y para eso, un segundito, lo hago con las opciones. No me da los... cambiar fila columna, ¿no? Bueno, cambiar a dos. Aquí me permite realizar gráficos combinados de línea, de columna agrupada y todo. Entonces podemos ir seleccionando los tipos de gráficos que nosotros necesitemos en el cambiar tipo de gráfico, y podemos dejar uno de los dos como eje secundario. ¿Qué significa que como eje secundario? Que los datos de uno van a aparecer a la derecha, mientras que los otros aparecen a la izquierda. Es decir, acá van a aparecer solamente los valores asociados a los promedios de los sueldos, y a la izquierda van a aparecer los asociados a la cantidad de trabajadores. Lo cual, en teoría, se está modificando, se está explotando, se está modificando. Y ahora que los tenemos por separado, podemos irnos a la edición del gráfico, formato de línea de división, y podemos ir cambiando lo que nosotros necesitemos. La etiqueta, podemos ir quitando las etiquetas porque nos están estorbando. El tema es que no sé por qué se está pegando bastante. Le está costando trabajar con el gráfico. Pégate. De hecho, podemos ver que está pegado. Se me está muriendo el Excel. Vamos a cerrar este de acá, que no le quite recursos. A ver, un segundo. Curioso. Bueno, si se dan cuenta, mi Excel por alguna razón está muriendo. Lo cual comprenderán ustedes que no lo tenía planeado. Ahí como que se despega un poquitito. Pasaron el eje secundario. Eje, ancho del rango. Eje principal. Como que, no sé. O sea, no sé qué le está pasando a esta cosa. Como que se quiere morir y no me gusta. Gráfico de columnas. Si me dan un segundito, mientras podemos tomarnos un pequeño break si quieren. Voy a tratar de solucionar el que le está pasando a esta cosa, porque me está llamando la atención y me está consumiendo muchos más recursos de lo que debería. Así que si me dan un segundito, pero mientras pueden, tomémonos hasta las 6
20, 3 minutitos, para que tiren las piernas mientras yo soluciono este problema. Inconveniente. Ya, la verdad, no sé qué sucedió, no lo voy a mentir, eh, pero ya lo solucioné. Tuve que armar el gráfico de nuevo, no sé qué problema me dio el gráfico en sí, el gráfico en cuestión que estaba modificando, que empezó a tirar errores, entonces lo hice de todo de nuevo. Borramos de nuevo esto, ¿cierto? Seleccionamos lo que corresponde a los datos y tenemos lo que tenemos acá. Seleccionamos cualquier columna, dar formato serie de datos, trazamos en el eje secundario y ahora sí me los trazo en el eje secundario como debería, porque antes no lo hacía por la misma razón que me estaba consumiendo o sea, el 70% del procesamiento, por razones que desconozco. Y podemos ver que en realidad se ve bien feo así. Entonces hay que entrar a modificar un poquitito y para eso está la opción de cambiar tipo de gráfico y ahora sí me va a dejar uno de los dos como, en vez de promedio sueldos, como línea. Y así podemos ya tomar decisiones un poquito más serias, porque este que está en el eje secundario es el de los sueldos, mientras que el de las columnas corresponde a la cantidad de empleados. Sí, sí, sé que no me había desmotivado y estaba hablando solo. Entonces, podemos, por ejemplo, identificar un dato bien curioso, que comunicación es el que menos empleados tiene, con 5, pero es el que en promedio tiene los sueldos más altos. ¿Por qué será? Cosa de la universidad en Colombia en cuestión que está con estos datos. Pero esto ya nos permite jugar un poco más con los datos, porque ya cuando esto o sea, no me pasa lo que me pasó antes, que probablemente apreté algo que no debía, y pido disculpas por eso, y por eso empezó a consumir mucho más recursos de lo que debería. Podemos cada uno personalizarlo como nosotros necesitemos, por ejemplo, no sé. Va a quedar horrible, porque de nuevo, mi sentido de la estética es asqueroso. Pero podemos, por ejemplo, meterle iluminado entre medio, decidir el color, no sé, que se vea una forma. Y se va a ver horrible porque, de nuevo, mi sentido de la estética, podemos cambiar el iluminado de este a rojo para poder, no sé, si es que ustedes necesitan destacar alguna información así. Pero, de nuevo, esto va a depender de ustedes, del uso que le quieran dar y del talento que tengan para esto. Yo, para lo que es dar formato a gráficos, tengo cero talento. Entonces meto todas las cosas para que vean qué pueden hacer. Aquí podemos cambiar el estilo del gráfico. Por ejemplo, podemos cambiar solo uno que sea el mayor para destacarlo y darle, no sé, material
Y ahí podemos ver que este es un poquito diferente por la iluminación que tiene y podemos darle un degradado. Todo el tema. Pueden jugar mucho con los formatos, pero de nuevo, esto va a depender de la habilidad que tengan para esto, cosa que yo no tengo, entonces aquí no voy a entrar mucho en detalle. Eso es lo que pueden hacer. Y siempre, independiente de que estos gráficos se puedan combinar todos los gráficos que uno quiera, no siempre es recomendable combinar los gráficos. En este caso, que nos permite tomar, o sea, nos permite ver datos como que los promedios de sueldo en ingeniería son mucho más bajos que en comunicación, teniendo muchos más empleados en ingeniería que en comunicación. Entonces, sí son datos que conviene cruzar, pero no todos los datos conviene cruzarlos, porque por ejemplo, si yo cruzo esto, con la edad, puede ser anecdótico, pero realmente utilidad de cara al tomador de decisiones no tiene. Entonces, pueden generar esto, pueden generar muchos gráficos, pero siempre tienen que saber de cara a quién están presentando la información. Y algo que le he repetido harto durante lo que va de semestre. Es decir, ustedes no lo enfocan a quién están presentando la información, a la larga no es información, son datos inútiles que están ahí mostrándose. Entonces, mucho cuidado con eso. Y vamos a dejar mi hermoso gráfico. Y vamos a pasar a lo último, para ver el nivel de personalización que puede tener Excel de cara a la impresión de, por ejemplo, certificados o cosas, o generar algún tipo de constancia desde diferentes bases de datos. Por ejemplo, si yo quiero generar una constancia de una base de datos, donde se especifiquen los datos que se ven acá, el nombre, el apellido, la facultad y la remuneración para nacimiento de la mujer. ¿En base a qué? En base a una ID. Pero ¿cómo vamos a generar, o sea, cómo vamos a seleccionar la ID? Vamos a irnos acá, vamos a poner acá nuestro ID, igual aquí vamos a generar un datos, fórmulas, pero no me deja, pues estoy escribiendo, ya estoy entrando en pánico después de todo lo que salió. Vamos a configurarlo y permitir una lista de datos, por ejemplo, y el origen que sea IDs, no me acuerdo cómo le llame, si quieren sacar IDs empleados. Ahí de hecho me lo dice solo, IDs empleados. Porque de nuevo las validaciones de datos no me deja sacarlo del. Entonces aquí podemos tener nuestra ID, y aquí nos va a mostrar nuestra lista de datos, que por alguna razón no muestra ninguno. Ah, porque estoy muy abajo. Y aquí podemos entonces ir seleccionando el empleado al que le queremos hacer nuestra constancia o certificar los datos. Excel permite harta personalización en el sentido de cómo quiero escribir las cosas. Por ejemplo, si yo aquí quiero añadir otra. Y la fecha de hoy, para hacer una constancia de algo. Como con otros de April 29, 2000. De nuevo tengo el presente. Aquí no sé qué día. A través de este dato que lo podemos ir cambiando, podemos ir generando, ¿cierto? Los datos que están acá. Por ejemplo, igual nombre. Antes de, vamos a asegurarnos de que tenemos nuestros datos seleccionados para ahora sí. Bien. Tenemos todos los datos seleccionados y le podemos llamar, no sé, BD1. Entonces, ahora simplemente podemos hacer un buscar B, ¿cierto? El valor buscado va a ser el del ID, y en este caso lo vamos a fijar. La matriz tabla va a ser B de empleados, B de uni, que me da la opción de seleccionarla completa. El indicador de columna, en este caso, si estoy buscando el nombre, tengo que fijarme en eso, que el nombre corresponde a la columna 1, 2, 3. Pero, bien. Y el rango, de nuevo, yo quiero una coincidencia exacta, así que le echo entonces. Y ahí me aparece el nombre. Obviamente yo no puedo llegar y tirar esto hacia abajo, porque me va a aparecer de nuevo Guillermo, porque tengo que cambiar la columna que estoy seleccionando, que en este caso, al ser el apellido, va a pasar a ser la 2. ¿Qué más me pide? La facultad y la remuneración. La facultad es la 1, 2, 3, 4, 5 y la remuneración es la 7, 5 y 7. Entonces, yo puedo arrastrar esto, sí, pero me va a entregar el mismo resultado. Entonces, después tengo que irme acá y cambiar la columna que quiero revisar.
Y ahora sí tengo todos los datos que necesito. Y ahora vamos a ocupar una función que nos permite juntar todo lo que tenemos y que se va a ir automodificando conforme nosotros vayamos trabajando, y se llama concatena. Por ejemplo, concatena. Concatena elementos. Podemos meter todos los textos que queramos, siempre y cuando los vayamos separando con comas. Creo que en su caso va a ser con punto y coma porque están con el Excel en español. Pero, por ejemplo, se certifica que el empleado, espacio, coma, y aquí va a ir la M tanto, la M7, y aquí tenemos que meter un espacio, porque recuerden que las variables, si no tienen espacio aquí, esto no las genera solo, entonces yo tengo que meterle el espacio entre medio, comillas, espacio, comillas, lo que va a hacer es escribir un espacio, tal como vamos haciendo. Pues seleccionamos el apellido, de nuevo comillas, trabaja en la facultad de un espacio, coma, seleccionamos el texto, espacio, y gana una remuneración de espacio, seleccionamos, coma, y cerramos ya con, por ejemplo, un problema en esta fórmula, pues no he terminado la fórmula. 8, 7. Que me viene a coma. Bien. Ahora sí, falta ese comité. Y esto me permite concatenar, ahí pueden ver el detalle que me falta un espacio, justo aquí. ¿Me cargo de espacio? No. Sí, sí, espacio. Aquí podemos ver cómo esto genera nuestro respectivo constancia. Y esto lo podemos ir modificando. Y se va a ir modificando conforme nosotros lo vayamos necesitando. Así que esto es súper útil cuando ustedes tienen que, por ejemplo, sacar documentos o estadísticas específicas de algún empleado. ¿Cuál es el problema? Que aquí tengo idea de empleo 1968 y me muestra Jerónimo Burgos por ser el primero. Y que recuerden que a menos de que uno lo especifique, buscar B, busca de arriba hacia abajo. Entonces, lo que me hace es mostrarme Jerónimo Burgos, pero Mariana Díaz también está, y también tiene su misma idea. Entonces, aquí hay un problema respecto a cómo nosotros mostramos los datos, porque jamás vamos a poder mostrar a Mariana Díaz. Pero de nuevo, este problema por ahora no es de nosotros, porque la solución sería enviarlo a una persona que sea encargada del área para poder tomar las decisiones de cómo se va a modificar eso. Entonces, fuera de ese problema, podemos entregar, o sea, generar tantos certificados como nosotros necesitemos de las diferentes IB. Imagínense, por ejemplo, que la universidad tiene que generar las constancias o los certificados de alumno regular o las constancias de matriculación que generan todos los años de 8.000 estudiantes. Entonces, si se hiciera a mano, que espero que no se haga a mano, no tengo idea, no me sorprendería que se hiciera a mano porque la UFRO está bien desactualizando sus procesos. Si se hiciera a mano, esta sería una forma efectiva de hacerlo a mano, porque ustedes me van a decir, ya, pero se ve súper feo. Sí, pero es que ahí es donde entra también el diseño de cómo voy a imprimir la página. Porque yo puedo decir que mi página 1 va a ser hasta ahí, pero mi área de impresión esta no va a ser. Yo quiero que se imprima ahí y quiero que se imprima esto de aquí. Entonces yo quiero que solo se imprima eso. Estos son datos, bueno, me comí la constancia. Estos son datos meramente visuales. Por ejemplo, puedo pescar o ocultar esto, dejarlo con letra blanca y texto blanco, por dar un ejemplo, si lo quieren dejar. Si no, pueden directamente esto dejarlo en conjunto con los otros datos de acá. Y listo. Es decisión de ustedes. El problema es que esto hay que marcarle los bordes. Bueno, sin relleno. ¿Sí? Texto blanco. Y ahora podemos generar nuestra impresión, por ejemplo, de los distintos certificados de cada uno de los que sean necesarios, y podemos ver que aparecen todos nuestros datos. Obviamente esto lo podemos amoldar un poco más, ponerlo en negrita, y podemos irnos a la vista y quitar las líneas de cuadrícula, y esto va a aparecer más un documento, entre comillas, porque, de nuevo, esto es Excel y tiene sus limitaciones, pero también tiene sus funcionalidades. Yo aquí, por ejemplo, podría pegar una imagen o dibujarle algo. Lo voy a... inicio. Primero me da la opción de dibujar. No, yo quería dibujar.
Bueno, la gran mayoría de ustedes probablemente por aquí tienen una opción que dice dibujar. Que por alguna razón a mí no me aparece y yo quería dibujar y ahora me quedé sin dibujo. Pero bueno, vamos a ir al plan B. Por ejemplo, puedo descargar un logo a la UFRO, por dar un ejemplo, lo guardamos. UFRO logo. Y esto lo podemos tirar al Excel. Bueno, si es que me pesca. Hoy día, digamos que estoy siendo la persona más afortunada de la vida. Y ahora sí, vamos a tener nuestro logo UFRO, lo pegamos en un rincón. Y esto ya es un documento oficial, muy bueno. Entonces nos permite generar certificados así muy rápidamente. Obviamente estos certificados así, tal cual no tienen validez, pero si es que lo hace la empresa encargada o el ente encargado y después se firman, pasa a ser un documento legal. Si que se vea bonito, se vea feo, es irrelevante. De nuevo, todo esto se puede ampliar, ¿cierto? Vamos a agrandarlo un poquitito más para asegurarnos de que tiene un espacio decente, pero esto se puede hacer. Es decir, Excel da la facilidad para la personalización de este tipo de herramientas. Dudas respecto a esto y a lo de los gráficos, porque me acabo de dar cuenta que pasé volando, donde me comí un poquito el nerviosismo, porque no sé, todavía no sé qué falló. Entonces, ahora, dudas respecto al certificado, a los gráficos, a lo que sea que hayamos visto hoy día, a los mini gráficos, a cómo se ocupa la fórmula, filtros, uso de Excel en general. Yo tengo una mini consulta, Dime. que cuando delante vimos el tema de los mini gráficos, Ya, allí usted había mencionado de que el mínimo y el máximo era distinto para cada columna, ¿cierto? Todavía me sí, confundo con fila columna. Pero allá arribita a ver, ¿cómo se llama? En la pestaña de mini gráfico, ya. donde dice eje, yo allí configuro el mínimo, Igual valor para todos los... encontrado y el máximo. Allí ya los gráficos podrían ser comparables entre sí. Sí, de hecho sí, puede ser una opción, pero si te das cuenta, tampoco al 100%, porque si bien te permite comparar a nivel visual, es decir, cuál llega más arriba, cuál llega más abajo, el tema de los colores de punto más alto y punto más bajo se mantienen. Porque ahora el gráfico, si te das cuenta, claro, este se ve más bajo que este, porque obviamente un 7 es más bajo que un 4, pero sigue siendo el punto más alto. Entonces, se pueden comparar con un pero, con el pero de que el punto más alto y el punto más bajo y las estadísticas siguen siendo propias de cada gráfico. El eje general lo Sí. toma para todos los mini gráficos, pero las estadísticas visuales no. ¿Cachai? A eso es lo que voy. Es que si yo configuro como valor personalizado el eje vertical, donde dice valor personalizado, Ya. y si yo detecté que en todas esas columnas, no sé, la nota mínima es un 1 y la nota Ya. máxima es un 7, allí sí podría ser comparable. No, es que si te das cuenta, el gráfico me quedó igual, pues. En lo que yo me refiero con valor mínimo y valor máximo, entiendo el punto al que vas, que yo ya visualmente puedo decir, este está cumpliendo con, o sea, este punto más bajo, este punto más alto, este está más, si bien está subiendo, está mucho más bajo que este en su inicio y ese tipo de cosas. Pero a nivel de colores, a nivel de lo que los mini gráficos me gestionan como punto alto y punto bajo, por ejemplo, ahí hay cosas que no se pueden comparar entre gráficos. Por ejemplo, decir que todos los verdes son aprobados. Y no necesariamente, porque por ejemplo, si yo cambio esto en 3, este 3 sigue siendo verde y no está aprobado. Es el punto más alto de la persona y es el punto más alto de la segunda también. Y me permiten decir, ya, esta persona va en ascenso, pero en un ascenso, o sea, no en un ascenso completo, sino que en un ascenso medio, porque es la nota más alta, pero no es ni azul ni llega al punto de la otra. Entonces sí me permite tomar decisiones, como dices tú, comparar entre los gráficos, pero hay que evitar confundirse con el tema de los puntos altos y los puntos bajos a nivel de representación visual, porque los va a seguir generando de la misma manera el gráfico. Ya quería salir de esa duda porque al momento de haber generado un gráfico de lineal, allí como que ¿Ya? uno podría confundirse y quería salir de esa duda.
Gracias. No, muchas gracias. La verdad esto no lo había tocado, así que bienvenido sea. Veamos cómo se ve en línea. A ver, punto alto, punto bajo. Una cosa así, ¿es esto? No, a mí no me dio tan así, como que me coincide un poco los valores. Por ejemplo, cuando tengo el 7, ambos llegan a la misma altura y así. Aunque hay un solo 7 en este caso. Los 6 creo que llegan a la misma altura porque este está a la misma altura que este, pero este está un poquito más arriba. Estos dos que son 3 y que tienen la misma nota mínima, también llegan a la misma altura. Así que sí se condicen de por sí los gráficos entre sí. Pero a lo que yo me refiero es que, por ejemplo, este, por mucho que sea el punto más alto, hay que tener cuidado con el tema del manejo de colores. De no guiarse por los colores si es que vamos a analizar los gráficos en general. Porque nos puede dar una idea, pero también nos puede confundir un poco. Hay que Sí. tener en cuenta las dos partes. Ya, gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra consulta, chico? ¿Alguna acotación? ¿Algo que se me haya ido? Yo tengo dudas de cómo llega esa parte para imprimir y queda como en el marco azul. Abajo a la derecha, vista previa al salto de página. Y me permite mostrar todo. Igual disposición de página, puede ir por este lado, ajustar área de impresión. Y definir los márgenes, los encabezados y la área de impresión. Pero acá abajo está la opción más fácil. Uno lo aprieta y te aparece esto de aquí y estos directamente los puedes mover. De hecho, vamos a sacarlas. Un segundito. Vista. Líneas de cuadrícula. Y ahí podemos verlo más como hoja. Entonces podemos ir juntando los datos. Y podemos ir, literalmente moverlos tal cual. Es tomar y arrastrar. Y también a nivel de el área que yo quiero imprimir y el área que quiero dejar afuera. ¿Ya? Gracias. Ok. Gracias a ti. ¿Alguien más, chicos? ¿Chicas? Vamos a ver el gráfico del impasse. Ya, si no hay más consultas, pido disculpas por el impasse cometido con el gráfico. La verdad, no les voy a mentir, todavía no sé qué es, pero lo importante es que se solucionó y se pudo salir adelante. Respecto a actividades, como vieron en el calendario que voy a mostrar una última vez para asegurarme de que quedó todo claro. Excel, evaluaciones del curso. Esta semana no toca ninguna evaluación en nuestra clase de configuración de páginas, formatos de fecha. La próxima semana se van a ir con un taller que se entregaría hasta el 15, o sea, hasta el 13 de mayo. Y terminamos el último taller que sería el 20 de mayo hasta el 3 de junio. Es decir, van a tener todo el receso para hacerlo. Porque para quien no sepa, hay receso después del 21. Hay receso desde el 20, literalmente desde el viernes 21 de mayo hasta el domingo 20, hasta el domingo 30. Así que nos veríamos de vuelta en junio. Y eso, chicos, las notas se las voy a tener yo creo que en semana y media, más o menos, cuando salga del martirio académico bajo el que me encuentro. Me voy a subir las notas y cualquier consulta